3.1. El propósito del cosmos, la evolución de la consciencia. El universo material es una simulación virtual creada por una consciencia universal. Nuestras almas o unidades de consciencia individuadas provienen de aquella misma inteligencia primigenia y se van encarnando una y otra vez en una de las muchas realidades emergentes, experimentando las aventuras y los desafíos de la vida material en un determinado ciclo reencarnativo. Muchos consideran que nuestra encarnación en este mundo es un gran misterio. Pasan los días preguntándose por qué están aquí y cuál es el sentido de su vida encarnada dentro de este lugar. El propósito fundamental de la reencarnación sigue eludiendo su comprensión. Los diversos mundos físicos han sido generados para la evolución de la consciencia. Nosotros, que somos fragmentos individuados de la inteligencia primigenia, emprendemos numerosas encarnaciones físicas con el fin de vivir un surtido de experiencias vitales dentro de los límites estrictos de la materialidad y así desarrollar de modo ascendente la calidad de nuestro ser. Las realidades emergentes de materia densa son el ámbito de la acción. Sus parámetros fijos y sus reglas definidas resultan ser propicios para la evolución de la consciencia. En cada vida encarnada el alma persigue diversas aventuras y enfrenta diversos desafíos. Aprende nuevos talentos. Cultiva sus propios atributos. Busca forjarse en un ser más refinado y más completo. Toda la consciencia es evolutiva. ¿Cuáles son las actividades que aportan a la evolución del alma? Las almas más primitivas, que todavía se encuentran en los escalones inferiores de la trayectoria de su avance, crecen a través de actividades asociadas con la supervivencia básica como la caza, la pesca, la recolección e incluso las contiendas físicas. Aprenden a sobrevivir en el mundo físico. Suelen encarnarse en entornos un tanto salvajes y hostiles como aquellos de la vida tribal. Las almas un poco más maduras desarrollan sus propios atributos a través de actividades edificantes como el arte, la erudición, la música y los afanes atléticos, es decir, empeños personales asociados con la autosuperación. Persiguen diversas metas en la vida y van evolucionando a través de ellas. Las almas más evolucionadas, que ya llevan muchas vidas encarnadas y han alcanzado altos niveles de consciencia, pueden seguir desarrollándose a través de actividades de índole espiritual como el yoga y la meditación, además de la exploración profunda de temas más esotéricos y metafísicos. Muchas buscan cultivar las facultades superiores de la consciencia y alcanzar la iluminación. El objetivo final está en lograr nuestra propia divinidad, la evolución superhumana futura. El propósito fundamental de la reencarnación no es otro sino nuestra edificación progresiva en seres cada vez más fuertes, sabios, bellos, prodigiosos y deiformes. Es puramente evolutivo. Por otro lado, nuestra evolución verdadera no tiene nada que ver en absoluto con la cancelación del karma o la expiación de los pecados previos. Estas nociones artificiales no son más que engaños insidiosos de las diversas sectas del control social inventados para someter y esclavizar las mentes de los hombres. Que esto quede claro. El objetivo de cada encarnación es desarrollarnos a través de actividades edificantes y seguir avanzando hacia un estado de orden superior. No es sufrir inútilmente en una vida absurda de servidumbre y de autoabnegación a cambio de algún tipo de redención. Solo las experiencias que eleven el alma y aporten a su fortalecimiento son beneficiosas. La esclavitud, la pobreza abyecta, la impotencia y la humillación supuestamente para pagar deudas kármicas no tienen valor alguno para nuestra evolución verdadera. La consciencia solo evoluciona a través de su elevación continuada. 3.2. Formas sustanciales y la generación de los mundos. En la realidad absoluta precósmica de consciencia pura existe un sinnúmero de formas sustanciales de datos digitales incorpóreos que subyacen las diversas realidades emergentes de materia densa y van produciendo allí dentro una gran abundancia de especies biológicas y topografías. Esas formas sustanciales se tratan en efecto de un amplio índice de cianotipos teóricos de arquetipos, patrones y propiedades preexistentes para la generación de objetos tangibles en todos los mundos creados. El proceso de plasmación es probabilístico y se asemeja al método computacional de generación por procedimientos. Puede existir el mismo diseño básico para el antropos en la base de datos de la inteligencia primordial, pero en cada mundo creado distinto la estirpe del ser humano que sigue ese modelo siempre presentará pequeñas variaciones en su constitución debido a la selección de distintas probabilidades en el momento de su producción.
La consciencia universal es experimental y siempre hará ensayos con nuevas creaciones partiendo de sus formas sustanciales originales. Todas las cosas que existen en nuestro mundo serán unos meros reflejos materializados de los cianotipos teóricos del reino mental sustancial. Esto incluirá tipos de fauna, características topográficas, zonas climáticas, civilizaciones e incluso lenguas. Me aventuro a especular que también en otros mundos habitables de este enorme cosmos habrá algunas especies caninas y felinas parecidas a nuestros perros y gatos, aunque con determinadas diferencias fisiológicas y conductuales, y algunos tipos de vegetación cactácea parecidos a los cactus de nuestro planeta, pero quizás con otro tipo de coloración o con texturas distintas. Tal vez en otros planetas lejanos donde prevalece el tipo antrópico se hayan producido otras civilizaciones de aspecto mediterránesco parecidas a nuestra civilización mediterránea terrestre y creadas tomando como modelo una propiedad abstracta de mediterraneidad que exista dentro de las bases de datos arquetípicas de la consciencia universal, así como también algunas lenguas latinescas parecidas a la familia lingüística itálica de este mundo y basadas en un cianotipo sustancial de latinidad o de italicidad, pero con determinadas características fonológicas, morfológicas y léxicas distintas. Supongo que se hallarán muchos de los mismos objetos y conceptos en múltiples mundos extraterrestres, aunque con algunas modificaciones particulares. La razón detrás de esta suposición es el proceso descendente implicado en la generación de la realidad que se ve en la teoría cuántica. Si el universo funciona como la simulación virtual de una inteligencia primigenia, todas sus creaciones deben de derivarse de una cantidad limitada de formas sustanciales productivas. 3.3. Descargas evolutivas, un propuesto mecanismo de la evolución biológica de las especies. El bioquímico y parapsicólogo de renombre Rupert Sheldrake propuso que las mismas adaptaciones físicas y conductuales surgen en una especie por medio de algún tipo de campo de resonancia no local que facilita una memoria colectiva entre todos los integrantes, con su hipótesis heterodoxa de la resonancia mórfica. Estos hipotetizados campos mórficos servirían para ordenar nuevos patrones evolutivos en la naturaleza y generalizarlos en el resto de la especie, tratándose efectivamente de un posible mecanismo detrás de la microevolución. Me gustaría proponer una hipótesis más desarrollada de cómo las especies microevolucionan en vista de nuestra postura ontológica del idealismo consciencialista, a saber, la de las descargas evolutivas. De acuerdo con esta explicación, todos los integrantes de una especie no solo están interconectados a un nivel más profundo por un campo mental envolvente, sino que también acceden a algunas bases de datos de la consciencia universal por medio de él para descargar nuevos modelos de adaptaciones físicas y conductuales que sean beneficiosos para su supervivencia y su prosperidad en respuesta a las exigencias cambiantes de su entorno. Si, por ejemplo, comienzan a abundar depredadores peligrosos en su hábitat, algunos camaleones obtendrán de su base de datos respectiva una modificación que reduce el tamaño y se volverán más pequeños para poder esconderse más fácilmente de las amenazas. Todo es en el fondo información. Todos los procesos evolutivos implican una transferencia de datos en esta realidad simulada. La noción de que adaptaciones prácticas y coherentes ocurran en las especies sin la participación de ningún tipo de inteligencia subyacente es del todo descabellada. La visión de la evolución de la vida como algo del todo azaroso y desprovisto de diseño alguno que ha sido promovida de modo agresivo por el establecimiento académico moderno por más de un siglo no es otra cosa que un dogma infundado e insensato de la religión moderna del nihilismo fisicalista. Es mucho más razonable suponer que existe alguna fuerza inteligente detrás de los procesos evolutivos. Nuestra hipótesis de descargas evolutivas es una posible explicación de cómo esa inteligencia funciona en el marco del argumento de simulación. 3.4. La evolución del antropos. El hombre terrestre es tan solo una de las muchas especies humanas que existen por todo el cosmos como reflejos materializados de una sola forma sustancial antrópica de la consciencia universal. Infinitas otras humanidades habitan en otros mundos creados y avanzan de acuerdo con sus propias trayectorias evolutivas particulares. Algunas especies todavía son jóvenes y primitivas. Otras tienen una gran antigüedad y han alcanzado unos niveles de evolución alucinantes. Cada humanidad es un proyecto abierto de la consciencia universal y como tal puede considerarse el co-creador de su propio destino evolutivo. Todas las especies humanas comienzan su existencia como algún tipo de homínido primitivo análogo al Homo erectus terrestre en su planeta originario respectivo. Forman pequeñas comunidades tribales y luchan por la supervivencia básica en un entorno salvaje y hostil. Después de un periodo determinado,
algunos de esos homínidos primitivos pasan por modificaciones genéticas significativas de acuerdo con el cianotipo general del género antrópico cósmico y se convierten en un modelo humano más avanzado análogo al Homo sapiens terrestre. Desarrollan un nivel de intelecto alto. Adquieren una noción más profunda de la filosofía y de la ciencia. Se organizan en naciones y construyen civilizaciones grandes. Descubren nuevos avances tecnológicos y cultivan sus artes y su cultura. Nosotros los humanos terrestres hemos alcanzado este nivel intermedio. Sin embargo, la evolución antrópica no termina aquí. Sería absurdo pensar que nuestra evolución ya ha llegado a su fin. Teorizo que, después de un periodo determinado, los homines sapientes más desarrollados también pasan por otro salto cuántico en su trayectoria evolutiva natural y se forjan en un modelo humano superior caracterizado por una gran supersapiencia y un aspecto deiforme al cual nosotros denominamos Homo divinus. Este superhombre evolucionado despierta en sí mismo una capacidad mental sobresaliente, unos poderes psíquicos insólitos, el dominio sobre el desplazamiento interdimensional e incluso la inmortalidad biológica. Llega a ser una de las especies élites del cosmos. Aunque ninguno de nosotros haya alcanzado este nivel privilegiado todavía, propongo que los llamados dioses de las diversas mitologías antiguas como los Anunnaki y los Elohim de hecho fueron unos homines divini extraterrestres que habían alcanzado la máxima fase de su evolución biológica en su propio planeta y luego interactuado con nuestro mundo en un tiempo remoto. ¿Cuál será el mecanismo biológico asociado con este salto cuántico evolutivo final de las especies humanas más evolucionadas? Especulo que la sagrada Kundalini o bioenergía serpentiforme latente de la tradición yógica es la clave oculta de la evolución superior a la divinidad de todos los seres pertenecientes al género antrópico cósmico. Esta fuerza bioenergética, la cual yace en la zona sacral del cuerpo y está asociada con el desarrollo de los siddhi y el logro de la iluminación, va subiendo violentamente por la columna vertebral y penetrando todos los chakras al activarse. Ahora la Kundalini está poco desarrollada en la mayoría de los seres humanos terrestres, sin embargo, en un futuro esta bioenergía se nos volverá más fuerte y muchos de nosotros lograremos activarla del todo y mantenerla activada en nuestro séptimo chakra situado en la coronilla. Esto a su vez nos permitirá alcanzar la próxima fase de nuestra evolución antrópica y transformarnos en seres deiformes como los mismos dioses. Será por algo que en el relato edénico del Génesis la ciencia prohibida que hará que el hombre sea como Dios, en realidad los Elohim, está asociada con la serpiente, el aspecto de la Kundalini ascendida. Este proceso corresponde al opus magnum de la verdadera alquimia.